segundo. Sí. Dios los bendiga, iglesia. Una vez más, vamos a ir buscando a la segunda carta de Corintios, el capítulo 4. Vamos a ver los versículos del 1 al 6. Vamos a ver qué nos dice Pablo a través de las Escrituras. La forma que nosotros tenemos de ver y conocer a ese Dios poderoso es a través de Cristo. Amén. Amén. Y como título del mensaje, yo le pongo a este mensaje, mirando el rostro de Jesucristo. Mirando el rostro de Jesucristo. La base bíblica la vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 4, los versículos del 1 al 6, iglesia. ¿Ya todos estamos ahí? Amén. Amén. ¿Corintios qué dijo? 2 de Corintios, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Amén. Nos ponemos de pie, ¿verdad? Todos para honrar a nuestro Padre Celestial a través de la lectura de la palabra, ¿verdad? Porque ese es uno de los propósitos que estamos aquí, honrar su santo nombre. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor. Hemos podido en esta mañana adorarte, alabarte a través de nuestras alabanzas y cánticos, Señor. Hemos traído ofrenda al alfolí, Señor. Hemos pedido perdón a nuestros semejantes, Señor. Estamos listos, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar el mensaje, Señor, para escuchar tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones, para ser transformados, Señor, para ser reconfortados, para ser sanados, Señor, para ser instruidos, redarguidos a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. La forma de que nosotros tenemos para santificando es conociendo tu palabra, Señor. Y aquí estamos, Señor. No permitas que ninguno de los que estamos aquí salga de este lugar en la misma condición como llegó, Señor. Y que ninguno otro que esté a través de las redes sociales y que pueda escuchar este mensaje siga caminando de la misma manera, Dios. Intrúyenos a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, muy adentro de nuestro corazón y transfórmalo, Señor. Hay una promesa tuya en la Biblia, Señor, de cambiar nuestros corazones de piedra en unos de carne, sensibles, Señor, humilde, para servirte a ti, Señor. Queremos que nuestro corazón sea transformado en esta mañana. Queremos conocerte, Señor. Queremos adorarte, queremos alabarte, pero queremos hacerlo como tú lo pides, en espíritu y en verdad, Señor. Así que háblanos a cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.
te lo pedimos. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Mire cómo Dios nos habla, ¿verdad? La vida es una lucha en este mundo caído. Nosotros tenemos una lucha constante, ¿verdad? Primeramente con nosotros mismos, porque muchas veces, aunque ya estamos en los caminos del Señor, a veces nos deslizamos y buscamos propósitos que cuando al final del día nosotros miramos bien, no van de acuerdo con la palabra de Dios, porque muchos de esos propósitos son egoístas, son para sobreguardarnos nosotros, son para llegar nosotros a obtener cosas, pero no para compartir con los demás. Y si hay algo que nosotros debemos hacer, es el amar al prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? El primer mandamiento de boca de Jesús es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero Jesús nos dice, hay un segundo mandamiento que es igual de importante. ¿Por qué? Porque es el mandamiento que cuando tú cumples, tú le demuestras a Dios que lo amas. Y es cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú tratas al prójimo de la manera que a ti te gusta que te traten, ¿verdad? Entonces, lo ayudas a ese prójimo a poder entender y a llegar al camino que tú has llegado. No es llegar y guardarnos, es llegar y tener para dar, para compartir, para llegar a otros que no han podido llegar al camino que ya tú has llegado, que no han podido abrirle su corazón a Cristo de la forma que nosotros lo hemos hecho. Amén. Amén. Entonces el Señor Jesús lo advirtió a los suyos. En el mundo tendréis aflicción. Cuando usted va a Juan 16:33, usted va a encontrar esa palabra, ¿verdad?, de Jesús, de que en el mundo vamos a tener aflicción. Cuando vemos en las cartas paulinas, vemos a Pablo y Bernabé predicando la tribulación, ¿verdad? Predicando la verdad a través de muchas tribulaciones. Heredaremos el reino de los cielos, dicen Hechos 14:22. Pero en el mismo versículo en que Jesús advierte a sus discípulos sobre las pruebas que habrían de soportar, los consuela diciéndole, ¿qué le dice? Confiad en mí. ¿Por qué? Porque yo puedo confiar en Jesús, porque Él venció al mundo. Él venció al maligno. Él venció la muerte. Él cumplió con lo que Él vino a hacer, que fue a dar su vida por usted y por mí, para saciar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra está escrita que la paga del pecado es muerte. Así que si nosotros hemos pecado, nuestro deber, nuestro derecho, ¿verdad?, era morir. Ahora, por la misericordia de Dios, antes de la fundación del mundo, Dios hace este plan para saciar su ira, para no descargar su ira en nosotros, y la descargó en su Hijo. Dios mismo se encarnó. Dios mismo entró a través del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen y se hizo hombre. Eso es una verdad que usted tiene que creer, porque es una verdad que lo hizo por usted. Dice la palabra que Él fue para tomar su lugar ahí en la cruz del Calvario, para que no sea usted el que más adelante tenga que sufrir la ira de Dios. No, ya Jesucristo fue, sufrió la ira de Dios y complació a Dios en ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios lo resucitó. ¿Eh? Entonces, eso es algo que nosotros siempre tenemos que estar pendientes, y por eso el cristiano siempre está mirando a la cruz. Por eso es que el cristiano le da honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo experimentan, verdad? Él promete a sus hijos que en su debilidad más profunda encontrarán su mayor fortaleza. Cuando más débiles nosotros estamos, es Dios, a través de su Espíritu Santo, que trae fortaleza
a nuestras vidas. Usted puede ir aquí mismo en la carta de 2 de Corintios, usted vaya al capítulo 12. Vamos a ver qué dice los versículos 9 y 10. ¿Qué dice en el capítulo 12 en 2 de Corintios? Vamos a encontrar ¿a quién? Al apóstol Pablo. Y Pablo dice que es Dios mismo diciéndole, después de Pablo haber orado 3 veces, dice en el versículo 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque cuando su problema usted ve que no tiene salida, Dios, si usted es fiel a su palabra, si usted es constante buscándole, dándole la gloria y la honra, Dios le va a dar la salida. ¿Y por qué tiene que ser en tu debilidad? Para Dios demostrarte a ti que no eres tú quien lo hiciste, sino que es Dios quien lo hace por ti, que es Dios quien pelea tu batalla, que es Dios el que te da la fuerza para que tú puedas seguir adelante en el caminar de la búsqueda de Dios, que es un caminar espiritual. Usted no anda a tienta porque no ve a Dios. No, usted anda por fe. El justo por fe vivirá. Usted anda por la fe porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero nosotros, gracias a ese Dios de misericordia y de amor, lo podemos ver a través de Cristo en su palabra. Por eso Cristo en los evangelios dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No? Entonces, ¿cómo experimentan los creyentes el triunfo en medio de las dificultades? ¿Cómo se apropian de la ayuda que Dios le prometió en los problemas? La respuesta radica en la verdad que encierra estos pasajes que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver eso. Cómo nosotros, como creyentes, podemos ver la respuesta en la verdad que encierra estos pasajes, que podemos ver la gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo. Nosotros vamos a ver a Cristo. ¿Cómo podemos ver a Dios a través de Cristo? Está aquí en estos pasajes que vamos a ver. En ningún otro lado se manifiesta más claramente la gloria de Dios que en su Hijo Jesucristo. Usted no va a ver en ningún otro lado la gloria de Dios, a menos que usted no mire la vida de Cristo a través de las Escrituras. No a través de los cuentos, no a través de lo que se puedan inventar algunas personas. No. Es a través de las Escrituras. Lo único que es verdad y absoluto es la palabra de Dios. Por eso es que es tan difícil seguirlo. Porque nosotros siempre tendemos a querer tener siempre la razón. Lo más que podemos hacer es tratar de empatar, pero perder nadie quiere. Nadie quiere perder la razón. Todo el mundo quiere tenerla. Pero para seguir a Cristo, para seguir y poder llegar a Dios, nosotros tenemos que morir a nosotros y darle vida a Cristo en nuestras vidas, en nuestro caminar. No podemos seguir andando tercamente creyendo que lo sabemos todo. No, el que lo sabe todo es Dios. Y nos dejó la palabra de Dios para que nos guiáramos nosotros, para que no anduviéramos tropezando. Porque esta misma palabra dice que para los judíos era tropezadero, pero para los gentiles era locura. Porque de la única forma que usted puede entender esta palabra es cuando usted clama a Dios y Dios le brinda a su Espíritu Santo para guiarlo a través de la palabra. Porque esto no se trata de cómo yo la vea. Esto no se trata de yo darle lo que yo entienda. La palabra está escrita para obedecerla con mi vida.
es para obedecer que está la palabra. No está para adulterarla y mucho menos para darle, con mi mente finita, tratar de explicarla y amoldarla a lo que yo pienso. No. Está para obedecerla. Así que la realidad notable del nuevo pacto, en que todo creyente puede ver la gloria de Dios revelada en Jesucristo, tal privilegio, mire, no se concedió ni siquiera a los más nobles santos del Antiguo Testamento, sino que Dios proveyó una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos pues perfeccionados aparte de nosotros. Cuando usted vea, acompáñeme en Hebreos 11:40, a ver qué dice la palabra. Porque yo siempre le he dicho que la Biblia, a pesar de que son 66 libros, es un solo libro. Y toda conduce a Cristo. De principio a fin. Desde Génesis 3:15 hasta el final. Entonces, le dije que me acompañara, ¿verdad?, a Hebreos 11:40. ¿Y qué dice? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y cuál es esa cosa mejor? Esa cosa mejor es Cristo. Esa cosa mejor es el sacrificio en la cruz. Que a través de ese sacrificio, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Iglesia, recuerde, yo no puedo aceptar a Cristo como solo Salvador, porque si yo acepto a Cristo solo como Salvador y no como Señor, yo voy a seguir andando mi vida a mi manera. Porque no tengo a quien obedecer, porque no tengo Señor, porque yo soy mi propio Señor. Ahora, cuando yo acepto a Cristo como Señor, entonces yo me someto a su palabra. Esta es la forma que nosotros tenemos de someternos a Dios, a través de la palabra y a través de Cristo, que dio su vida por mí. Pero yo tengo que comprender eso. ¿Y cómo yo voy a comprender eso? Según voy estudiando la palabra de Dios. Según voy adquiriendo el conocimiento que Dios tiene para guiarme, para guardarme. Dios no me puede guardar si yo ando aparte de su palabra, si yo ando haciendo mi vida a mi manera, si yo no me someto a Él como el Señor, porque entonces no soy hijo. Y si no soy hijo, nadie que no sea hijo puede ser parte de una herencia. Para usted llegarse a tener parte en la herencia, usted tiene que ser un heredero, y los herederos son los que descienden del que va a heredar. Y la única forma que nosotros podemos heredar lo mismo como Cristo es entrando a través de la cruz del Calvario, para que Dios me pueda ver justo, porque me va a ver por la sangre de Cristo. La sangre que Cristo derramó va a limpiar mis pecados, va a pagar por mis pecados. Mientras yo no viva de esa manera, mientras yo no me aparte del pecado, puedo ser hijo, pero desobediente. Lo que pasa es que desde los púlpitos siempre nos han vendido: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Y no es verdad. Ya nosotros vemos en el Salmo 5:5 que Dios aborrece al que hace iniquidad. ¿Quién es el que hace iniquidad? El que practica el pecado. Usted no puede estar en los dos lados. Usted o está con Dios o es enemigo de Dios. O anda por el camino angosto o anda por el camino amplio que lleva a la condenación. Pero no hay un punto medio. No hay un camino en el medio que usted va y agrada a los dos lados y está bien. No. Nosotros lo vemos en la Escritura. Dios o destruye al pecado o lo aparta de él. Vemos a Adán y Eva, lo apartó. Sodoma y Gomorra lo destruyó. Claro. Y así hay muchos que están caminando en una vida no fiel a Dios, pero pensando que van a llegar al cielo.
equivocadamente. Así que cuando Pablo habla de mirar el rostro de Jesús, tiene en mente al Cristo revelado en la Biblia. Pedro, mire cómo consideraba Pedro las Escrituras. Vaya conmigo, segunda de Pedro 1:19. Mire cómo Pedro habla de las Escrituras. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura. A la que tenemos que, a la que cual hacéis bien en estar atentos. Pero si usted no está atento a la palabra de Dios, no va a poder conocer lo que Dios quiere hacer en su vida. Hay que estar atento a esa palabra. En estos pasajes de hoy, Pablo nos da una descripción, 8 puntos sobre cómo mirar al rostro de Jesús. Debe ser una mirada esclarecedora, una mirada transformadora, una mirada fortalecedora, una mirada purificadora, una mirada amante de la verdad, una mirada privilegiada, una mirada humilde, una mirada concedida soberanamente. Así que vamos a entrar de lleno, vamos a ver lo que es una mirada esclarecedora. Y vamos a ir, aunque leímos del 4 al 6, del 1 al 6, del 4, vamos a empezar en el 18 y dice: por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Eso es una mirada esclarecedora. Aunque la creación revela ciertas verdades sobre Dios, estas son insuficientes para salvar el conocimiento salvador de Dios. El conocimiento salvador de Dios. Aunque nosotros vemos en la naturaleza el poder de Dios por la creación, las montañas, el cielo, los mares, todo lo que fue creado por Dios, aunque nosotros veamos eso y reconozcamos que hay un Dios poderoso, infinito, eso no nos salva. Eso no nos puede salvar. Ahora, ¿qué nos va a salvar? El conocimiento salvador de Dios viene solo por medio de Jesús. Vaya conmigo, Juan 14:6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que aquellos que piensan que pueden llegar a Jesús caminando a su manera, están equivocados. Jesucristo mismo le está diciendo: no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Soy yo. No es tu religiosidad. No es que tú estés prendiendo velitas a los santos. A los santos que los ha convertido el hombre, porque no los ha convertido Dios. Dios no los invita a prender velitas. Dios te invita a someterte a su palabra, a ser obediente.
para que no llegues a la condenación, porque ese es el camino para donde vamos. Aquellos que no miramos de verdad y no tomamos en serio la palabra de Dios, vamos por el camino incorrecto a la condenación. Y es triste que hoy estemos en la iglesia, pero el día que Cristo vuelva, te diga, no te conozco, hacedor de maldad. Porque son muchos los que llegarán, pero son pocos los escogidos. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes a eso. Además de ese versículo, mire, vamos a Hechos 4:12. Porque Dios no retarda su promesa. Pero mire cómo dice Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted no se somete a Cristo, usted no va a ser salvo. Usted puede seguir y puede visitar y puede hacer muchas cosas, pero si tú no te sometes a una vida de misericordia, de piedad, de imitar a Jesucristo, no vas a llegar. Se van a quedar fuera. Los tres aspectos de salvación, justificación, santificación y glorificación implican mirar a Jesús. La nueva vida de los creyentes en Cristo comienza cuando miran su rostro y lo aceptan como Señor y Salvador. Pero así como lo miramos para justificación, también debemos hacerlo para santificación, que requiere tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y discernir la mente de Cristo en las Escrituras. Mire aquí en la carta antes, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Mire cómo le dice Pablo a los corintios. Y cuando nosotros miramos la iglesia de Corintios, es una iglesia que podríamos decir que dentro de la iglesia tenía muchos problemas, porque tenía muchos hermanos carnales viviendo su vida a su manera. Decían que le servían a Cristo, pero no le servían a Cristo, porque lo que todos buscaban era hacer cada cual lo suyo. Pero mire cómo Pablo le dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6: sin embargo, hablamos sobre sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿verdad? Finalmente, en la glorificación, Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando yo le digo, el que dice que permanece en él, el que dice que es cristiano, debe andar como él anduvo, es porque la Biblia nos manda a hacer eso. Vaya a la primera carta de Juan, de las cartas pequeñitas, Primera de Juan, antes de Apocalipsis, por allá. El capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le dice Juan a la iglesia. Usted permanece en él, usted debe andar como él anduvo. ¿Por qué? Porque usted es la imagen de Cristo. Usted no va a poder hablarle a nadie de Cristo si usted no anda como la Biblia dice que usted debe andar. No lo va a poder hacer. Así que nuestro caminar tiene que cambiar. La palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted tiene que reflejar eso. ¿Por qué? Porque la transformación empieza en su corazón y se va a empezar a ver afuera.
Si usted vino a los caminos del Señor, si usted aceptó a Jesucristo como Señor, su caminar va a cambiar. Todo va a ir cambiando. Usted entra en un proceso de santificación donde Dios le va a ir quitando lo que a Él no le gusta. Amén. Amén. Si eso no está pasando en su vida, usted debe detenerse, orar a Dios y preguntarle por qué no está pasando eso. Y también pedirle que le quite lo que a usted le gusta, que a Él no le agrada. Porque si usted no se lo pide, Dios no lo va a hacer. Si usted no le pide a Dios que le quite esas cosas que usted sabe, que yo no las sé, pero usted las sabe, lo que usted desea en su mente, su pensamiento diario, que a dónde se dirige, qué busca, hasta que usted no empiece a pedirle a Dios que le quite esas cosas, Dios no se las va a quitar y usted no va a cambiar. Pero si usted le pide que se lo cambie, Él lo va a hacer y usted va a empezar a cambiar. Esa era una mirada esclarecedora de las 8 que le dije que hay. Ahora vamos a ver una mirada transformadora. Ahí mismo en ese versículo 18 dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A medida que miramos la gloria de Dios en el rostro de Cristo, nos transformamos de gloria en la misma imagen. Tal meta se logra en la vida de los creyentes en tanto miren detenidamente el rostro de Jesús revelado en las Escrituras. Cuando lo hacemos, el Espíritu del Señor nos cambia a la imagen de Cristo. Nosotros tenemos que empezar a ver la imagen de Cristo en las Escrituras y desear ser como esa imagen. Desear que los demás nos vean como Cristo. Que nos vean diferente, que nos vean cambiado, transformado, que aquel que conocía, que antes me gustaba la fiesta y la borrachera, ahora dice, no le gusta. Que te vengan y te inviten y tú tengas la fortaleza para decirle, hay cosas mejores. Tengo un Cristo a quien serle fiel. Tengo un Dios que me está mirando constantemente. El jueves lo hablábamos aquí en la clase, los jueves, ¿verdad? Que hablábamos que hasta que usted y yo no comprendamos esa verdad de que Dios siempre está al lado nuestro, va a ser fácil continuar en nuestra vida de pecado. Porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Si usted piensa que Dios está en el cielo y más nada, no. Usted tiene que saber que Dios está a su lado. Es más, usted tiene que saber más. Usted tiene que saber que usted que vino a los caminos de Cristo, que un día confesó con su boca, que nadie lo obligó, que usted lo confesó porque Dios abrió su oído y usted escuchó el Evangelio y Dios lo trajo hacia él, que Dios viene a morar en el corazón suyo a través de su Espíritu Santo. O sea, Dios está dentro de usted. Si usted no está dispuesto a honrarlo con su vida, cuando Él venga, Dios mismo dice a través de su palabra, dice Cristo, que aquel que no me confiese delante de los hombres, yo no lo confesaré delante de Dios. O sea, que no hay oportunidad de usted llegar a Dios, porque todo lo que usted trata para llegar a Dios se llama religión. Lo que el hombre hace por llegar a Dios. Pero Dios no quiere que usted sea religioso. Dios quiere que usted entre en una relación con Él. De padre a hijo. Que usted lo tome en cuenta en su vida, en todo lo que usted va a hacer. Que le presente sus planes a Dios. No que trate de meter a Dios en sus planes. No es que usted haga planes y después ore a Dios para que sus planes salgan bien. No, pídale discernimiento a Dios para lo que usted va a hacer antes de ir a Dios. Número 3, una mirada fortalecedora, por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza no viene de mí. Mi fortaleza viene de mi fe en Cristo. De que Él va a cambiar mi vida.
de que yo voy a ver las cosas diferentes, voy a actuar diferente, voy a enfrentar mis problemas diferentes. Voy a empezar a contar con Dios. Voy a orar sin dudar. Santiago dice que el que ora dudando es como las olas del mar, que no se saben para dónde va, porque a donde el viento las lleve, ahí van. Pero el cristiano no es así. El cristiano depende de la oración. El cristiano depende de su fe en Dios, en Cristo, que fue el que los llamó. El llamado de Pablo al ministerio, a su base y únicamente en la misericordia de Dios. Esta es la que retiene el juicio que merecen los pecadores temporalmente en el caso de quienes no son salvos, para darle la oportunidad de arrepentimiento. Dios todo el tiempo está con sus manos abiertas, esperando que el pecador se arrepienta, que el pecador lo mire, que el pecador lo acepte, para entonces Él derramar de su misericordia, de su gracia, de su perdón y adoptarlo como hijo. Mientras usted no haga eso, usted no va a ser adoptado como hijo. Entonces, nosotros los que hemos venido ya a los caminos del Señor, ya en ese perse tenemos una fe salvadora que practicamos día a día. ¿Cómo practicamos nuestra fe salvadora? Porque todos los días nosotros hacemos un devocional, nosotros nos presentamos delante de Dios, nosotros se supone que tengamos, ¿verdad? Ya un método para ir leyendo diariamente las Escrituras de una forma ordenada, para que Dios nos pueda hablar. Esto no es que yo vengo por la mañana, me levanté, voy a ver qué Dios me dice, y abrí la Escritura y leí, y me fui. No, usted primero ora a Dios, usted va donde Dios, se presenta delante de Dios, le pide perdón por sus faltas, por sus pecados, porque aunque nosotros venimos a la iglesia y somos cristianos, todavía pecamos mentalmente, pecamos por ignorancia. Siempre vamos a fallar, hasta tanto no tengamos un cuerpo glorificado, como el que tiene Cristo, que esa es la meta. Pero yo no me quedo porque pequé, me tiré, no, me caí. No. Yo tengo un defensor a la derecha del Padre, que fue y dio su vida por mí, que derramó su sangre por mí. Pues entonces, ¿qué debo hacer? Presentarme ante Él y pedirle perdón, decirle, Señor, he pecado. Todavía no me he podido fortalecer por esta área. En esta área estoy débil. Fortaléceme, ayúdame. Y entonces empieza a leer la Escritura para que usted la pueda entender, porque van a llevar muchos momentos donde la Escritura va a ser difícil de entender, pero la Escritura se revela a sí misma. Yo no tengo que ir fuera de la Escritura para buscar la revelación de la Escritura. No, voy ahí mismo. Y más adelante, si usted conoce la Escritura, al lado tienen otros versículos, usted va a esos otros versículos, usted se mueve en la Escritura y la misma Escritura le va a revelar lo que usted no revela. Pero para eso usted necesita la humildad de decirle a Dios, no lo comprendo. Tu mente es más grande que la mía. Ayúdame, Señor. Yo quiero tener el beneficio de tu palabra. Yo quiero ser cambiado. Yo quiero ser transformado para poder impactar otras vidas. Yo no puedo impactar otras vidas si mi vida no ha cambiado, si mi vida no ha sido transformada. Porque ¿cómo yo voy a hablar de alguien que no conozco? Yo no puedo por ahí ir con usted caminando y el primero que venga jalarlo por la mano. Mira, te presento a fulano de tal. Pero dime cuál es tu nombre para presentar. Porque no lo conozco, no lo puedo presentar. Yo lo tengo que conocer. Y así mismo es con Dios y con Jesucristo. Si yo no conozco a Cristo, si yo no conozco las Escrituras, ¿cómo yo se las voy a presentar a otra persona? No puedo. Entonces, yo la tengo que conocer primero. ¿Para qué? Para mi beneficio personal. Para yo poder tener la misericordia de Dios, su amor en mi vida, en mi corazón.
para yo poder saber cómo es que Cristo quiere que yo sea con los demás. Entonces yo puedo pasar a compartirla con otros. ¿Por qué? En este contexto, la misericordia significa que en lugar de que él condenara a Pablo por haber sido blasfemo y perseguidor, ¿verdad? Como dice en 1 Timoteo 1:13, lo puso en el ministerio y lo hace con nosotros. ¿Cómo lo hace con nosotros? Porque cada uno de nosotros tiene una gran comisión que aparece en Mateo 28, los versículos del 19 al 20, de ir y hacer discípulos. La idea de nosotros estar aquí en la iglesia es de conocer a Cristo, es de ser transformado para poder ser parte útil. Ese vaso de barro, Dios lo coge, lo va limpiando, lo va amordando para entonces poder servir a otros. Pero si yo no soy transformado, Dios no me puede usar. Yo no puedo ser parte de esa misericordia de Dios para con los otros. Porque ya usted está aquí, a usted ya la recibió de parte de Dios. Pero ahora usted tiene que tener esa misma misericordia que Dios ha dado con usted, con los demás. Entonces usted empieza a presentarle a Dios a los demás. Porque esto no se trata de lo que yo pueda hacer. Pero Dios estableció que el evangelio va a ser predicado por los hombres. ¿Qué hombres? Los hombres que Él ha transformado, los hombres que Él ha cambiado su corazón, los hombres que empiezan a tener amor por los demás que se pierden, que no conocen a Dios. Pero entonces nosotros, esa misericordia, Dios la pone en el hombre. Dios es el que pone en el hombre el querer como el hacer, dice la palabra. Una mirada purificadora. Mire cómo dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Eso es una mirada purificadora. Desde el primer momento en que Pablo vio la gloria de Cristo en su dramática conversión y renunció a lo oculto y vergonzoso, despreció su pecado. ¿Cómo yo sé que Pablo despreció su pecado? Y nos invita a que nosotros despreciemos nuestro pecado. Nos invita a que nosotros despreciemos esa vida de pecado. ¿Cómo es? ¿Cómo yo lo sé? Acompáñenme a Romanos 7, versículo 24. Miren a Pablo despreciando su pecado. Mire cómo dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tan pronto cambió eso, cambió su vida. Desde el inicio de su vida cristiana fue de pureza, y en tanto perseguía la santidad. Empezó a perseguir la santidad, a apartarse del pecado. ¿Por qué? Porque Pablo rápidamente entendió que el pecado lo aparta de Dios. Su pecado lo aparta de Dios. Su pecado evita la misericordia de Dios llegue a su corazón. Entonces usted se acostumbra a pecar y continúa. Y continúa en su pecado. Por eso es que tenemos que darle espacio a que Dios transforme nuestro corazón a través del conocimiento de la Escritura. Cuando alguien ve la gloria de Dios revelada en el rostro de Jesucristo
y vuelve a nacer, cuando entiende quién es Dios, que exige su ley santa y la provisión de la salvación en Jesucristo, renuncia entonces y se vuelve de su pecado, dedicándose a buscar la piedad y la santidad de Dios. Si usted no busca la piedad y la santidad de Dios, no la va a encontrar. Nadie puede mirar al rostro de Jesús y ser un engañador. Nadie puede mirar al rostro de Jesús y continuar cultivando una vida secreta de vergüenza y pecado, porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, como dice 1 de Juan 3:3. Cuando usted conoce a Dios, a través de Cristo, a través de las Escrituras, usted empieza a sentir ese deseo de buscar más de Dios. Para usted, dice el salmista, el estar delante de la presencia de Dios a través de la lectura de su palabra, del conocimiento de Él, es un deleite. Ahora, nosotros, ¿qué podemos estar? 3 horas frente al televisor y a los 15 minutos de estar leyendo la Biblia tenemos sueño. Porque no nos deleitamos, porque no es un deleite. Si a usted le da sueño cuando usted empieza a leer las Escrituras, es porque no le está dando importancia. Porque, dígame si es cierto o no, usted empieza a leer algo que le llama la atención y no lo quiere devorar. No se queda ahí pasando páginas, pero porque no es de la Biblia que está hablando, no es de Dios. Puede que hacer cualquier otro bochinche. Puede ser una novela. Y nos quedamos ahí. Por eso es que el Netflix es tan adictivo. Porque lo primero que le quitaron fue los anuncios. Y mire que para que usted vea que en el Netflix, cuando se acaba un capítulo, se acaba en el momento más emocionante. ¿Para qué? Para que obligarle a usted a brincar al otro. Usted no apaga y se va a dormir. No, ¡pum, pum! Vamos para el otro. Y ahí pasan las horas. Y ahí pasan las horas. Porque es así. Y pasan las horas y usted se queda ahí como si nada. Y cuando mira a ver, usted dice, ay, si está un señor aquí sentado. Sí, está un señor aquí sentado. Y gracias le damos a Dios que ahora hay un control de que usted le da con beber un refresquito y lo pone en pausa. ¿No? Pero para las cosas de Dios no es así. Para las cosas de Dios no somos así. Entonces, cuando alguien ve la gloria de Dios revelada en el rostro de Jesucristo y vuelve a nacer, cuando entiende quién es Dios, que exige en su ley santa la provisión de la salvación en Jesucristo, renuncia entonces y se vuelve de su pecado, dedicándose a buscar la piedad, el amor de Dios. Nadie puede mirar el rostro de Jesús y ser un engañador. Nadie puede mirar el rostro de Jesús y continuar cultivando una vida secreta de vergüenza. ¿Ya? Ahora, número 5, una mirada amante de la verdad. Sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. La segunda parte, ¿verdad?, del versículo 2 del capítulo 4. Sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Una mirada amante de la verdad, ni adulterando la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad encarnada. Él mismo lo declaró en Juan 14:6. Vamos un momentito a Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también, a mi Padre conocería. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que ha visto a Cristo, ha visto a Dios. A mí me da pena, ¿verdad?, con aquellas instituciones que no pueden ver a Jesucristo como Dios.
porque yo no sé qué harán con este versículo. ¿Verdad? A menos que no vengan a engañarte, porque siempre engañan diciendo no, porque si es que tú supieras lo que la Biblia dice en el griego dice lo mismo que dice en el español. Si tú tienes una buena traducción. Ahora, si tienes una traducción cualquiera como la de ellos, que es la traducción más mala, pues posiblemente tenga ese mismo error. Pero la palabra de Dios no tiene error. Y no hay forma de ver a Dios si no es a través de Cristo. Así que cuando usted hace a Cristo menos que Dios, usted está blasfemando. Usted no lo está reconociendo. Así que no hay forma de que usted pueda llegar al cielo. Cuando alguien lo mira para salvación, se enamora de la verdad. Los perdidos perecerán eternamente por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice 2 de Tesalonicenses 2:10. Por lo tanto, ser salvo significa amar la verdad. Amar a Cristo significa amar su palabra. Entonces, amar su palabra significa obedecerla. Significa vivir por ella. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y la palabra habla de Cristo. La medida de la madurez espiritual de un creyente es su lealtad a la verdad. Vamos al Salmo 119. Vamos a ver unos cuantos versículos ahí en el Salmo 119. Porque hablando de la madurez espiritual de un creyente, es su lealtad a la verdad. Vaya primero, Salmo 119, el versículo 97. Versículo 97. Oh, mire la exclamación del salmista. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es que mi meditación. Por eso yo le decía ahorita que si usted no se acostumbra a reconocer en su mente, a tener este pensamiento en su mente, que Dios anda con usted en su corazón, como en el Espíritu Santo, usted no puede ser un buen cristiano. Porque usted lo va a tomar en poco. Ese es uno. Más adelante ahí, el 106. Hazme un favor, Sinfo, ponle seguro a aquella puerta. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. El 106 del Salmo 119. Y si entonces, mira una cosa, vamos a leer completito del 97 al 106 para que ustedes puedan tener una idea. Dice el 97, oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho, mire lo que hace el usted guardar la ley de Dios. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tu juicio, porque la palabra te enseñó. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso es mucho decir. Tú te sientas a leer la palabra de Dios y sientes como esa dulzura de la miel en tu boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia
Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Aleluya. Oye, es lo que te alumbra para que tú caminar y no tropieces. Y lumbrera mi camino. Y juré. ¿Has jurado tú eso? ¿Has tú jurado y ratificado que guardarás tus justos juicios de Dios? ¿Alguna vez te has detenido? ¿Le has dicho a Dios, guardaré tu palabra? ¿Andaré en tu justicia? ¿Te has detenido a decirle eso a Dios? Porque es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Porque esta es la palabra de Dios, lo que hemos leído. Esta no es cualquier palabra. Esto no es la palabra que sale de este hombre. No, esta es la palabra de Dios. Ese es Dios hablándole a cada uno de nosotros. De cómo Él quiere que tú y yo vivamos nuestras vidas. ¿Andamos nosotros en esos preceptos? ¿Conocemos a ese Dios de la Biblia? ¿O solo conocemos el Dios que nos hemos imaginado? Para que usted vea, no es lo mismo. Ahora, vamos al 113. Y vamos a ver si es verdad que usted vive de esa manera. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mis escondederos y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, maligno, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Le has dicho tú así a alguna amistad tuya? ¿Que tú sabes que anda en malos caminos? ¿O le abres las puertas de tu casa y lo recibes? ¿Usted sabe para quién son esas palabras? Para el que va a su casa a llevar un evangelio de mentira. Aquellos que van puerta por puerta, que le tocan para engañarlo. A eso usted ciérrele la puerta y dígale, apartado de mí, maligno, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Pero no se queda ahí. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. No quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Aleluya. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Oiga eso, para aquellos que piensan, oiga eso, porque aquí esto es una palabra dura para aquellos que piensan que Dios ama al pecador, que Dios ama al que está practicando el pecado. Mire cómo le dice en el 119, como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. ¿Quiénes son los impíos de la tierra? ¿Quiénes son los impíos de la tierra? Si no son los que están practicando el pecado. Así que Dios no los ama, los ve como escoria. Los ve como escoria. Pero esto no te lo dicen. Y esto tú no lo vas a saber si no escudriñas las escrituras. Nunca vas a conocer la verdad. Vas a conocer lo que otros quieren oírte, que tus oídos oigan. Y para mantenerte en su grupo, te dicen, no importa. Ven así, quédate así, no cambie. Como dicen muchos. Ay, no, porque Dios mira el corazón. Sí, pero es que del corazón, de lo profundo del corazón, dice Dios que habla tu boca. Entonces, tu hablar no ha cambiado. Quiere decir que tu corazón no ha cambiado.
Tu forma de vestir no ha cambiado. Quiere decir que eso es lo que tienes en tu corazón, que todavía sigues las modas, que todavía sigues las cosas del mundo, porque eso es lo que tienes en tu corazón. Pues gracias por decirme, gracias por recordarme que Dios mira el corazón de los hombres, porque Él es el que los transforma. Así que tú no eres un hijo de Dios si tu corazón no ha sido transformado. ¿Ah? Es diferente la predicación. Es diferente. Porque como yo digo, ¿cómo es que el impío viene a la iglesia y se va de la iglesia con la sonrisa de oreja a oreja? Sin saber, sin pensar que la condenación está detrás de su oreja. Como ese viejo dicho, ¿verdad? Yo no sé en sus países, pero en Puerto Rico dicen, no, si cada cual tiene la muerte, hay alguien que lo están buscando, no, si él tiene la muerte detrás de la oreja. ¿Sí? Pero así está la condenación detrás de la oreja de aquel de que no quiere buscar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, para terminar con el Salmo, vamos al 161 y 162. Por cierto, ese Salmo, estúdielo, porque tiene una enseñanza magnífica para nosotros. ¿Por qué es el más largo? No sé. Pero algo Dios tenía en mente cuando el Salmo más largo tiene más enseñanza tremenda. Príncipe me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Y el 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Esa es la pregunta, iglesia. ¿Deseas tú la salvación de Jehová? Porque si tú deseas la salvación de Jehová, su palabra es tu delicia. Su palabra es tu delicia. Ahora vamos a ver una mirada privilegiada en los versículos 3 y 4 de nuestro versículo de hoy. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Aleluya. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Es Cristo. No todos tienen el privilegio de ver el rostro de Jesús. ¿Por qué no todos tienen el privilegio de ver el rostro de Jesús? ¿Por qué no todos tienen el privilegio de ver el rostro de Jesús? Porque cuando usted va a Mateo 7:14, ¿qué nos dice? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Y no todo el mundo está dispuesto a entrar por la puerta estrecha ni andar por el camino angosto. Queremos entrar con todos los teteretes que llevamos. Para entrar por la puerta estrecha tenemos que dejarlo todo. Tenemos que entrar sin nada. Porque para entrar por ahí se trata de la misericordia de Dios. Se trata del sacrificio de Cristo. Se trata de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, no hay forma de entrar. A Pablo los falsos profetas cristianos criticaron su forma de predicar el evangelio, pero él lo exponía de una forma sencilla. Hay una forma sencilla de explicar el evangelio, y mire cómo Pablo lo explica en 1 Corintios 2, los versículos 2 al 4. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Su predicación era una presentación simple,
audaz y directa del pecado, el arrepentimiento y la fe. Eso es lo que vemos en esos versículos. Su predicación estaba distanciando a la gente. Dice en 1 Corintios 1:23. ¿Por qué distanciaba a la gente? Para los judíos ciertamente era tropezadero la predicación de Pablo. Y para los gentiles, locura. Es tropezadero para los judíos y para los gentiles, locura. El evangelio divide lo bueno de lo malo, divide lo verdadero de lo falso. Necesitaba un mejor plan de mercadeo para vencer la resistencia del consumidor. Hoy día tal forma de pensamiento prevalece en la iglesia. Los críticos de hoy están a favor de ¿qué? De un evangelio diluido. Técnica menos ofensiva y más sutil para presentar el evangelio. Predicar sobre el pecado, arrepentimiento, juicio e infierno está pasado de moda en las iglesias de hoy. Las iglesias de hoy son amigables al usuario, están de moda. La salvación nunca es resultado de la persuasión humana. Es un acto sobrenatural, es un acto soberano de Dios. Por eso es que Cristo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Son palabras de Cristo. Quien convence y trae al cristiano el evangelio es Dios mismo. Por eso Lidia, cuando usted va a la carta en Hechos, ¿verdad? En el capítulo 16, el versículo 14, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios puso en el corazón de Lidia que escuchara a Pablo. ¿Nació de Lidia escuchar a Pablo? No, fue Dios quien lo puso en el corazón de Lidia, porque es Dios el que abre el corazón de los hombres. Es Dios. Por eso no todos van a abrir su corazón, porque Dios no les va a tocar a todos. Pero hay que predicarle a todos, porque no conocemos a quién Dios va a tocar. Por eso es que aquellos que queremos llegar a presentar el evangelio a los demás, tenemos que llevar una vida de piedad digna de la palabra de Dios. Para que el que nos vea solamente con nuestro caminar pueda decir: eso es un hombre que ha sido transformado. Eso es una mujer que ha sido transformada. Esa es una mujer que se deleita en la palabra de Dios. Es un hombre que busca la presencia de Dios todos los días en su palabra. Eso no es algo que viene, no, es algo que Dios pone en su corazón. Si para usted no es un deleite sentarse todos los días a escudriñar las Escrituras, usted tiene que escudriñarse usted mismo, porque entonces usted está lejos de ser una criatura, un hijo de Dios, que Dios ha salvado. Porque no es posible que a mí me guste más estar frente al televisor viendo otras cosas que no necesariamente tienen que ser malas y de pecado. Pero su mente no está de acuerdo a la palabra. Porque usted debe estar pendiente a deleitarse en la palabra de Dios, a conocer. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces su fe nunca va a crecer si usted no empieza a darle oportunidad a Dios a través de su palabra de cambiar su corazón. Entonces tenemos que tener cuidado cuáles son mis prioridades. El privilegio de ver la gloria de Dios revelada en Cristo solo se concede a quienes Dios en su misericordia les otorga vista espiritual.
Número 7, una mirada humilde. A diferencia de los falsos apóstoles orgullosos y fanfarrones, Pablo solo se mencionaba para expresar su humildad. El apóstol declaraba frecuentemente ser siervo de Jesucristo. Cuando usted ve las cartas de Pablo, en la mayoría, él se presenta como siervo de Jesucristo. Y servía por amor a Jesús. Quien ama a Cristo y se han consagrado a servirle, se eclipsarán a sí mismos, no se exaltarán a sí mismos, también servirán humildemente al pueblo de Dios. ¿Quién fue el mayor ejemplo a servir de nosotros? Jesucristo. En la última cena, ¿qué hizo? Lo que hacían los esclavos en ese tiempo, lavarle los pies a los apóstoles. ¿Cómo se lo hizo? Como Señor y Maestro. ¿No era así que los apóstoles lo llamaban? Señor y Maestro. Y él le enseñó y le dijo, ustedes me llaman Señor y Maestro y tienen razón, lo soy. Pero como Señor y Maestro le estoy enseñando la humildad de servirle a los demás. El que quiera ser grande en los cielos, hágase pequeñito aquí. Empiece a servir a los demás para que usted haga ahorros en el cielo, tesoros en el cielo. Eso es lo que nos manda la Biblia. La Biblia nos manda a atesorar las cosas de este mundo. La Biblia nos manda a tener riquezas en este mundo. No. Porque en los cielos usted no las necesita. Usted necesita tener un corazón transformado para servir a los demás. Eso es lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque un corazón transformado que sirve a los demás le dice a Dios, te amo desde lo profundo de mi corazón. Te adoro con todo mi ser y con toda mi alma. No me interesa lo que el mundo me ofrece. Me interesa un día verte cara a cara. Eso es lo que me interesa. Esa es la que debe ser la mentalidad del cristiano. El vivir por fe. Por fe vivirá el justo, dice la Biblia, ¿verdad? Esa es la mirada humilde. Como número último, la 8, una mirada concedida soberanamente. La redención es una obra de Dios. Como dice el versículo 6 del capítulo 4. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo tiene que ver con Cristo. Tal como en la creación Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, en Génesis 1:3, es el que resplandeció en nuestros corazones. El mismo Dios que encendió la luz física, enciende la luz espiritual. Y las dos, sin usar ningún propósito o proceso evolutivo. No hay nada de evolución. Es un acto milagroso. Como se hizo la luz en el principio, se hace la luz espiritual en nuestros corazones cuando venimos a los caminos del Señor. Amén. Y empieza el proceso de santificación, que es el proceso donde estamos nosotros los creyentes. En el proceso de santificarnos, de cambiar nuestras vidas para servir a Cristo de la manera que Él quiere que nosotros adoremos a Dios, en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Cuando Dios ilumina soberanamente los corazones oscurecidos por el pecado, por medio de la predicación del Evangelio, trae la luz del conocimiento verdadero de Cristo, que Él es el Dios encarnado y la gloria de Dios resplandece perfectamente en su faz. Acompáñeme a Romanos 10, ya casi para terminar, nos quedamos aquí. La conclusión y terminamos. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Así, si usted quiere tener unos pies hermosos, empiece a conocer a Cristo y délo a conocer. Predíquelo. Conclusión. No hay razón para que las dificultades de la vida derroten a los creyentes si tienen la comprensión adecuada de Dios. Y quienes no entiendan a Dios no están mirando al rostro de Cristo. Cuanto mejor conocer a Cristo, los creyentes mejor conocen a Dios. Cuanto mejor conocemos a Cristo, mejor conocemos al Dios Todopoderoso. Puesto que verlo a Él es el ver al Padre, dice Juan 14:9. Cuanto mejor conozcan a Dios, mejor equipados estarán para enfrentar las pruebas y dificultades de la vida. El sufrimiento tan solo debilita la dependencia de uno mismo para que el poder de Dios pueda manifestarse en nosotros. Por eso a Pablo Dios mismo le dice, glorifícate en tus debilidades. Dios se glorifica en nuestras debilidades. Por eso que cuando el cristiano tiene una prueba, tiene una necesidad, debemos clamar a Dios y esperar su respuesta, porque su respuesta siempre va a llegar en el momento perfecto. Amén, iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios para que nos despida. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por haber compartido esta palabra con nosotros en esta mañana, Señor. Gracias por darme nuevas energías para seguir adelante en este caminar, Señor. Reconocemos tu presencia en cada uno de nosotros, Señor, y reconocemos tu presencia en este lugar, Señor, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu salvación, Señor Jesús. Ahora ayúdanos, Señor, a meditar en esta palabra en el transcurso de esta semana, Señor. No permitas, Señor, que miremos atrás. Ayúdanos a representar tu imagen dignamente, Señor, con nuestro caminar, Señor. Ayúdanos a comprender que no es lo que nosotros podamos decir lo que cambia el corazón de las personas, sino que es tu Espíritu Santo el que lo hace. Es tu palabra de poder, Señor. Así que ayúdanos a amar tu palabra más y más cada día, Señor. A atesorarla, Señor, como una perla preciosa y adentrarnos en ella a través de la meditación, la lectura y la oración cada día, Dios. Mira a tu iglesia, Señor, y suple nuestras necesidades espirituales que tenemos como iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Fortalécenos, Señor. Permite ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Y ayúdanos a estar preparados, Señor. Queremos adorarte y servirte en espíritu y en verdad, Señor. Pero necesitamos, Señor, que escudriñes nuestras mentes, que saques todo lo que perturba, el que podamos conocerte, el que podamos vivir por tu palabra, el que podamos exponerla día a día con nuestro caminar. Gracias, Señor, por la bendición de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por abrir nuestros oídos y poder estar atentos a tu palabra en esta hora, Dios. Ahora llévanos a nuestros respectivos lugares, Señor, no sin darte gracias, Señor, por haber guardado
a todos nuestros familiares, Señor, por haber guardado a aquellos que ya tú has designado desde antes de la fundación del mundo, abrir sus oídos para escuchar tu palabra, Dios. Bendice a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, bendice la visita, Señor. Bendice a aquellos que nos están viendo por las redes sociales, Señor, y a aquellos que puedan verlo más adelante, Señor. Ayúdanos a ser fiel. Ayúdanos a ponerte en primer lugar en nuestros corazones. También te pedimos que bendiga, Señor, el alimento físico que vamos a ingerir y que bendiga los manos que los confeccionaron, porque sabemos que tú eres el que los suple, Dios. Así que te pedimos que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado y la iglesia dice amén, amén, amén. Dios los bendiga, iglesia. Amén.